La semana pasada el demócrata popular y secretario general de la Asamblea Constitucional del Feriado Bancario, Diego Ordóñez, intentó, una vez más, minimizar las responsabilidades que tuvieron los líderes de la democracia popular en la debacle de finales de los 90, con la aprobación de leyes y constituciones hechas a la medida de los grupos dominantes y las élites políticas de entonces. Diego Ordóñez, quien habló en Ecuavisa a nombre de Osvaldo Hurtado, dice que la Secretaría de Comunicación es el Ministerio de la Mentira, porque supuestamente desde la SECOM se ha mentido. Y a Diego Ordóñez lo escuchamos decir. Confirma esta hipótesis respecto a que el gobierno lo que hace es fraguar mentiras. La conducta ética del gobierno que ha sido evidente en estos 6 años. Fíjese que empezaron acusando, me empezaron acusando a mí respecto a que esta transitoria se ve incluido sin debate. El video que usted menciona culpa a Hurtado, que fíjese lo risible del asunto, ¿no? Hurtado ni siquiera era presidente de la Asamblea cuando se realizó este último debate. Era el señor Luis Mejía Montes de Oca, director del Diario del Norte. Ordóñez dice que en su momento envió cartas al presidente Correa con la constancia de la transitoria aprobada, lo que sería muestra de que, en efecto, esta fue discutida por el Pleno y aprobada por la Sala con mayoría que incluía a los sectores progresistas, Alfredo Vera entre ellos. Alfredo Vera, asambleísta constitucional, sin embargo, tiene otra versión, y como asambleísta del 98 lo recuerda una vez más. Es una tontería querer acusar al actual gobierno de inventar algo, porque apenas se terminó la asamblea y habían conseguido terminarla a tropiezos, porque inclusive Osvaldo Hurtado, sin dar ninguna explicación, renunció, después volvió, seguramente para impulsar la aprobación de la transitoria 42. Nos habíamos pasado mucho tiempo discutiendo el artículo 265 que prohibía al Banco Central darle crédito a los bancos en dificultad, al sector privado. Y después aparece esa transitoria, y cuando yo me doy cuenta de que había esa transitoria, empecé a preguntarle a varios legisladores si ellos habían participado, habían discutido, habían aprobado. Por ejemplo, hablé con el doctor Orlando Alcíbar y también a Fernando Guerrero en Riobamba, y ambos me dijeron no haber escuchado nunca sobre esa transitoria, que seguramente la inventaron y la metieron después. Las fuerzas progresistas de entonces, sectores políticos de izquierda, pugnaron para que se apruebe en la Constitución un artículo que terminaba los créditos que otorgaba el Estado a los bancos en problemas. Así fue como el artículo 265 formó parte integral de la Constitución con este texto en su segundo inciso sobre las facultades del Banco Central. No podrá otorgar garantías ni créditos a instituciones del sistema financiero privado, salvo los del corto plazo que hayan sido calificados como indispensables para superar situaciones temporales de iliquidez. Esto fue aprobado aunque quedó insubsistente por una maniobra política de última hora que hoy la democracia popular de Osvaldo Hurtado y Diego Ordóñez, la misma democracia popular de Yamil Maguad, la quiere enterrar. Estaban vigentes normas de la Ley de Régimen Monetario y de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero que habían permitido, antes del 97, que el Estado acuda a salvar algunos bancos. La norma que usted alude, la norma del artículo 256, lo que estaba haciendo era eliminando estas posibilidades para que no se vuelva a producir lo que se había producido antes del 98. Pero esto me parece a mí, ¿no?, que ha sido manipulado y ha sido utilizado políticamente. Aquí no se dice la verdad. La manipulación se dio el momento mismo de la aprobación. Una aprobación poco clara, según los mismos asambleístas, entre ellos Juan Cárdenas, que formó parte de la minoría progresista. ¿Cómo es que nosotros, siendo una ínfima minoría, vamos a afectar las decisiones que tomaba esa mayoría, que por otro lado, la discusión supuesta de los finales de la asamblea se dieron en Riobamba? Cuando fuimos a la SPOSH,
Los jóvenes no nos admitieron porque descubrieron el espíritu neoliberal y reaccionario de esta Constitución. Fuimos al salón de actos del municipio de Riobamba con todas las incomodidades, y en ese escenario es que se produce la famosa transitoria número 42, que dice, repito, exactamente lo contrario de lo que manifiesta y dispone el segundo inciso del artículo 265, que prohíbe expresamente otorgar créditos a la banca privada. Con este argumento, el señor Hurtado ya mismo nos culpa de la sucretización, de la deuda de sus amigos los empresarios, que lo hizo en su gobierno y que aún está pagando nuestro pueblo. Está claro, señor Ordóñez. Está claro quién trata de confundir. Yo lo desafío a Ordóñez a que pruebe con documentos cuándo, en qué momento se discutió esa transitoria 42. Si fue en Quito, en el cuartel, en la Universidad Andina o en Riobamba, porque en todos esos sitios tuvimos que a retazos ir componiendo la terminación de la asamblea por las manipulaciones que venían de lado y lado. Estimo que esa transitoria no fue debatida. De lo contrario, que el señor secretario de entonces, don Diego Ordóñez, presente las actas legalizadas y firmadas. Pienso que como estaban embebidos de poder y tenían amplia mayoría, simplemente lo aprobaron. Y no es el momento de que quieran culpar a quienes más bien nos convertimos en francotiradores de sus intenciones neoliberales que destruyeron la economía del país. Si hay algo que ha marcado a este país, ha sido el feriado bancario. Pero no nos olvidemos de la sucretización de la deuda. Las dos, obra de la democracia cristiana, hecho histórico que nadie podrá negar. Ante falsedades abiertas, seguiremos recordando al país la historia de las desgracias nacionales protagonizadas por políticos que, como Diego Ordóñez, tratan de librarse de responsabilidades y del juicio de la historia.